Hola, hola, muy buenos días, maestros y maestras. Bienvenidos y bienvenidos a esta tercera cápsula para poder retomar el contenido temático en la unidad número 3 en la materia de neurociencia y tecnología aplicada. ¿Ok? El día de hoy toca ver toda esta función metodológica sobre el aprendizaje y la memoria. Si bien sabemos, el aprendizaje pues prácticamente es una función reintegrativa y muy estructurada que a lo largo de nuestro desarrollo de vida vamos aperturando, ¿no? En esto, la memoria toma una parte muy importante como una función adaptativa, en donde el proceso cognitivo y el neurodesarrollo también va generando un foco de mayor interés, ¿no? La etapa escolar, pues prácticamente se trata de este periodo en donde el cerebro humano se va aperturando y va generando también secuencias para ir desarrollando numerosas conexiones entre la adaptación de la mente y cómo va generando una interconexión para el aprendizaje. Un buen aprendizaje se va desarrollando a través de esta parte del aprendizaje y la memoria y cómo podemos ir desarrollando cada vez más conexiones entre estas diferentes áreas cerebrales, ¿no? Que van a ir facilitando cada una de estas conexiones, que van a ir aperturando un enfoque cerebral del aprendizaje y va a llevar a entender y a comprender, pues prácticamente cada uno de estos procesos dinámicos que a lo largo de nuestro desarrollo de vida nos van dando funcionamiento dentro del análisis, dentro de la asociación, dentro de la elaboración de las conexiones y cómo podemos ir tomando decisiones y también adaptándonos al marco también implementativo, ¿no? Entonces, aquí podemos ir hablando un poquito dentro de la psicología y cómo esto nos deja herramientas también muy importantes para poder ir a retomar mucho el tema del aprendizaje. Si bien sabemos, tenemos una calidad muy analítica, muy procesada, muy dentro de la imagen selectiva, y cómo podemos ir pues prácticamente generando un sistema dentro del aprendizaje y cómo cada una de ellas nos da una ampliación sobre el contexto en el cual nos estamos desarrollando, ¿no? Entonces, en el entorno educativo, al hablar de aprendizaje en memoria, podemos ir como que revisando condicionamientos clásico y operante, que es dentro de esta gama psicológica, en donde el neurodesarrollo y de cada una de estas conexiones cerebrales tiene una forma de aprendizaje muy implementativa. El aprendizaje por modelos, pues prácticamente lo comentábamos dentro del desarrollo en el cerebro, es mediante esta unificación de modelos, ¿no? Las instrucciones a través de los modelos es importante porque cada vez que las y los pequeños van generando una apertura sobre el simbolismo que tienen a su alrededor, pues exclusivamente todo esto va generando una apertura sobre una recreación de un aprendizaje, ¿no? El aprendizaje por modelos sí nos genera como que una intencionalidad y aquí es donde también hay una función muy importante de todo el mundo natural que esté en nuestro exterior, como es papá, como es mamá, los maestros, maestras, los niños, y como somos pequeños empezamos a generar una provechosidad dentro de esta reintegración de los modelos, ¿no? La enseñanza basada en este formato entonces nos da como que una función que sí nos va a dar rapidez dentro de la función de aprendizaje, pero más que nada es cómo yo puedo generar este modelo dentro de la reintegración del aprendizaje para pues establecer alguna pauta mediante los estímulos selectivos que yo voy a ir analizando y procesando. Acá lo interesante es cómo también la memoria va a ir contrastando, va a ir generando dentro del cerebro una mayor generación de glucosa que nos va a generar una apertura dentro de la comprensión y esto nos va a aperturar una mayor actividad sobre cada uno de nuestros hemisferios y más allá de eso nos da una incorporación dentro de la percepción metodológica. Hay una parte que se llama aprendizaje también que es por la repetición y es una forma también de ir generando apertura mediante la repetición conductuales, ¿no? El aprendizaje por modelos es algo que yo voy replanteando y también observando. El aprendizaje por repeticiones cuando comúnmente dejamos alguna actividad y pedimos que lo repliquen, ¿no? ¿Cuántas veces tienen que hacer la mayúscula en minúscula hasta que simbólicamente esto se recupere en la memoria y quede como un aprendizaje significativo?
Este proceso pues prácticamente ayuda a ir estructurando los mecanismos adaptativos promotoras y dentro de la corteza frontal inferior de las y los pequeños. Nos da una velocidad también muy significativa en el aprendizaje del lenguaje y se van aumentando cada uno de los significados que se van repitiendo, ¿no? Entonces, cada una de estas partes nos da una función en el cual vamos, pues prácticamente sumando sobre la reintegración de las y los demás y cómo podemos ir generando también una brecha muy importante para ir generando patrones establecidos que en su momento, dentro de esta parte sistemáticamente repetitiva, nos va a dar una circunstancia también más novedosa, una función también que va a necesitar algunos tipos para poder revisar los componentes básicos, pero aquí también es como que ir revisando los intervalos dentro de cómo se tiene que ir generando el control de esta función. Entonces, se puede ir asimilando adecuadamente, se puede ir como que generando una apertura también muy bien desarrollada mediante este modelo, y más que nada es como ir reforzando cada una de estas para generar una apertura muy importante. El aprendizaje vicario o el aprendizaje por visualización es mediante esta parte sensorial con la visión, ¿no? De los hechos, objetos y procesos, ¿no? Entonces, todo lo que asociamos, todo lo que visualizamos nos lleva a pensar que el aprendizaje es mediante esta observación. Entonces, las mismas áreas cerebrales que trabajan mediante la imagen retiniana empiezan a dar una intensidad sobre el proceso de la acción, ¿no? La corteza motora empieza a generar una implicación y una planificación de conductas en función a todo lo que podemos hacer con esta parte de la psicomotricidad. Generamos un estudio también muy amplio sobre los procesamientos que voy observando y cómo cada uno de estos estímulos también me da una función muscular para poder generar y replicar el comportamiento. Este tipo de aprendizaje pues, va abonando mucho al cerebro porque va a disponer de una red muy consolidada que al final de cuentas ayuda a ponerlo en marcha y a también tocar fondo y revisar la estructura del aprendizaje que va a ir favoreciendo la motivación, la realización de algunas cuestiones académicas y actividades lúdicas, y como también nos da una función dentro del conocimiento que también va prevaleciendo a lo largo de nuestro desarrollo de vida. Otra parte es el aprendizaje por, por imitación, perdón, que aquí es más común que ésta se vaya desarrollando una función cerebral mediante un mecanismo de conocimiento del entorno, ¿no? Imitamos a veces a las frecuencias a la edad adulta, a los estímulos que tenemos a nuestro alrededor y nos da una apertura también sobre lo que podemos ir secuenciando. El aprendizaje por acción es aquello que también vamos nosotros generando en nuestras habilidades, tanto físicas, en movimiento, tanto cognitivas, y como también nos da una apertura también para ir generando algo que pues ya he puesto en una función perceptiva motora, ¿no? El aprendizaje significativo dentro de esta que es por acción nos habla de cómo nosotros podemos permitir la participación del cerebro mediante el procesamiento de la conducta motriz a través del núcleo dentado, ¿no? Entonces, el cerebro no solamente va asociando la conducta motora, sino que va resignificando y va ampliando el contexto de lo que se está desarrollando. Cada una de estas partes de los aprendizajes nos dan también una gama muy importante para ir procesando nuestro proceso de memoria, y aunado a esto viene un aprendizaje implícito y explícito. Cómo podemos ir generando una serie de procesos que van pues, prácticamente analizando y determinando los conocimientos, y cómo podemos ir deliberando procesos cognitivos que se van acumulando en nuestra memoria lentamente, y cada una de estas áreas y estos espacios también nos dan un simbolismo muy atractivo para poder contemplar y relacionar dicho aprendizaje, ¿no? El aprendizaje implícito también se lleva a cabo dentro de una función dentro de los ambientes, como un estímulo, dentro de la novedad, todo lo que se vaya procesando en cada uno de estos conocimientos del cerebro y la capacidad visual, y como también del motor dentro de la capacidad del movimiento, lo auditivo va ayudando pues prácticamente la gama dentro del aprendizaje, ¿no? La memoria como tal entonces forma parte de una función
filosófica que prácticamente nos da una función muy misteriosa, ¿no? La memoria es un recuerdo, es una parte del olvido que muchas veces también se va reintegrando, pero prácticamente la memoria forma parte importante dentro de la reintegración hacia el aprendizaje, ¿no? Entonces, las memorias nos dan una reintegración sobre todo lo que tenemos en nuestra base de aprendizaje y algunas funciones estáticas y estructuradas que vamos desarrollando en nuestro proceso de vida. También nos dice cómo poder repetir una actividad, cómo podemos ir generando un contexto, también nos da una función dentro de la rapidez y la lentitud, cómo podemos accionar, qué puedo hacer, cómo puedo traer en el aquí y en el ahora, cada una de estas huellas dentro de la capacidad de la memoria. La contribución dentro de esta parte también es muy implementada a la función de la memoria y está estructurada en el encéfalo, el hipocampo. Entonces, va resguardando la memoria y cada vez que se va generando una apertura o un aprendizaje, esta se llena de acontecimientos vitales que dentro de nuestras infancias, adolescencias, juventudes, adulteces, quedan intactos. Y cuando necesitamos a una función de intervención, procesamos esta información para poder ir funcionando mediante la reintegración de la información. Entonces, como tal, el hipocampo tiene un papel muy importante y de manera esencial en la memoria porque nos va generando estímulos novedosos y nos va formando nuevos recuerdos que están muy relacionados a la existencia, ¿no? Entonces, cada una de estas partes nos dan un proceso también de investigación, de análisis y cómo podemos ir trabajando cada una de estas colaboraciones dentro del tipo de aprendizaje, en cómo la memoria va funcionando y también va claro en cada uno de estos testimonios y a lo largo dentro de lo que vamos desarrollando empíricamente, pues vamos a aplicarlo dentro del campo de la educación, cuestiones muy alternativas que nos van sirviendo, ¿ok? Muy bien, estimados maestros y maestros, con esto vamos a cerrar parte dentro de esta parte muy formativa dentro del aprendizaje y la memoria y cómo también esto nos va reestructurando también en la comprensión a toda esta parte del neurodesarrollo y cómo simbólicamente también se va adaptando y se va construyendo a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces en clases virtuales, de cualquier tipo de comentario, pues quedas atento a todos. Hasta luego.